tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Contamos con la presencia de la licenciada Lucia Carmona Morales. Ella es perito judicial, quien viene hoy a hablarnos sobre la criminología y la criminalística en auxilio a la justicia. Licenciada, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, para mí es un honor estar en este día, el día... No se preocupe, no se preocupe, vamos a volver a empezar. Okay. ¿La presentan? Sí. Ok. Ya no hago la entrada. No. Ok. O si quieres empezamos desde aquí. ¿Sale? Hace cuánto que estamos entrando. 3, 2, viendo la cámara. 3, 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Lucia Carmona Morales. Ella es perito judicial y viene hoy a hablarnos sobre la criminología y la criminalística en auxilio a la justicia. Licenciada, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carla. El día de hoy para mí es un gusto estar con todos ustedes y comentar para esta plática tan importante sobre lo que es la criminología y la criminalística y sobre todo cómo nosotros vamos a realizar nuestro aporte en la administración de justicia. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, pues yo creo que para entrar de lleno con este tema, nos gustaría que nos explicara un poco, sobre todo a la gente que no está familiarizada con el tema, ¿qué es un perito? Claro, el perito es una persona experta en una ciencia, arte u oficio. Mucho se ha comentado, bueno, cualquiera puede ser perito, ¿no? Que tenemos esta terminología, bueno, ya en este caso muy familiarizada. Sin embargo, debemos tener conocimientos especiales para poder realizar una investigación, un peritaje prácticamente en cada área de esta materia, ¿no? En cada materia, ya sea criminalística, criminología, tránsito terrestre, grafoscopía y otras muchas áreas de las cuales consta la criminalística. Perdón, ¿qué estudia un perito? Es una duda que a lo mejor mucha gente ha de tener, o alguien que esté interesado en, no, yo quisiera ser perito, ¿qué estudia un perito? Bueno, primeramente, no a todos se les puede denominar peritos, dado que debe tener primero, como ya lo había yo mencionado, conocimientos especiales. Esos conocimientos especiales lo hacen o va a ser parte de esa investigación que va a realizar. Por lo tanto, ¿qué estudia el perito? Va a depender primeramente de la materia, ¿no? ¿Qué materia va a desempeñarse? En mi caso es la materia de criminología, criminalística. Por lo tanto, estudié primeramente todo lo que es el tronco común de la criminalística, sus áreas, física, química, biología, matemáticas, que son las ciencias naturales más comunes. Sí. Pero de aquí se derivan otras áreas ya más específicas de la carrera, como son grafoscopía, dactiloscopía, tránsito terrestre. Vamos a tener conocimientos generales de medicina también, psicología, derecho, derecho penal, y todas estas áreas, todas estas ramas van a ser parte integral de la criminalística. Todas estas áreas debemos conocerlas para poder desempeñarnos en todo el estudio y toda la investigación de la criminalística prácticamente. Okay. ¿Estos peritos judiciales forman parte en el Poder Judicial, de qué área? ¿En dónde se desempeñan? ¿En la dirección de periciales? Bien, la Dirección de Periciales del Poder Judicial cuenta con una área específica de peritos, el cual está integrado por peritos en materias de psicología, en materia de avalúo de bienes muebles, bienes inmuebles, que son los peritos tanto de perfil, ingenieros, arquitectos, el trabajo social, hay una trabajadora social, el perito médico, y nuestra área, ¿no? Nuestra área que es integrada por la criminología, el área de la criminalística, que abarcamos también las ramas de grafoscopía, dactiloscopía, documentoscopía,
tránsito terrestre. Entonces, todas estas áreas son especiales y que van a los compañeros y también compañeros peritos, compañeros expertos, estamos integrados en la Dirección de Periciales del Poder Judicial. ¿Con cuántos peritos cuenta el Poder Judicial? Bueno, son varias áreas, como ya lo mencioné, cuenta con su área de psicología, sí, su área de trabajadora social, los peritos arquitectos y un ingeniero, ellos abordan lo que es el avalúo de bienes muebles, bienes inmuebles, ¿no? Y nuestra área, como somos 4 peritos en el área de criminología y criminalística. Ok, en esta área nos comentaba hace rato algunas funciones, no sé si se le puede llamar así, por ejemplo, tránsito terrestre y algunas otras que llegó a mencionar. ¿Podría decirnos a qué se refiere cada una? Digo, para la gente que no tiene conocimiento de ello. Claro que sí. Bueno, la criminalística es toda una rama, es amplia. De ahí deriva sus especializaciones, en este caso tránsito terrestre. Se investiga, es toda una investigación de los hechos de tránsito, específicamente donde interviene un vehículo, ya sea en movimiento o no, y en casos de atropellamiento. Entonces, ahí interviene el perito en tránsito terrestre para poder investigar cómo ocurrió, ¿sí? Cómo ocurrió, qué vehículo, en estos casos, cuál de los 2 vehículos tuvo la mayor preponderancia en cuanto a todos los indicios que se localicen en el lugar, y en el caso del atropellamiento también, ¿no? Muchas veces interviene más de un vehículo en un atropellamiento, bueno, también para determinar cómo ocurrió lo que nosotros llamamos la mecánica de hechos, ¿no? La mecánica de hechos de la evolución de ese accidente. En el caso de grafoscopía, lo que se hace es el análisis de la escritura, ¿sí? El análisis de la escritura, que todo esto plasmado en un documento para poder determinar quién es el autor. Se ha visto y que intervenimos tanto en materia civil, en materia penal, en materia laboral también, donde se encuentran diversos documentos que posiblemente, bueno, a veces las personas dicen que no firmaron, viene ahí es donde interviene el perito. ¿Para qué? Para poder determinar si en efecto esa firma, ¿sí? O esa escritura corresponde o no corresponde, si proviene o no proviene de su autor, ¿no? Eso es muy importante. En materia de dactiloscopía, lo que se hace es el estudio de las huellas dactilares. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un documento, que también se pueden encontrar huellas dactilares, se analizan, ¿sí? Se analizan en este sentido con un elemento de cotejo, ¿sí? Tenemos ahí una huella dactilar dubitable, que así se conoce, es decir, que está en cuestión, que se tiene la duda de quién es, de quién proviene. Entonces se hace un estudio comparativo con las huellas dactilares de la persona que ya está identificada. Y una vez que se hace esa comparativa, se determina si corresponde o no corresponde a la persona, es decir, si le va a dar esa identidad. Ahí es muy importante porque las huellas dactilares, o en el caso de dactiloscopía, forma parte de un sistema de identificación, ¿no? Es un sistema de identificación y por lo tanto la importancia dentro de su investigación y dentro de los resultados va a ser relevante. Sí. En documentoscopía es para realizar el análisis del documento, si ésta presenta o no presenta algún tipo de alteración, que en sentido genérico o en sentido general, analizamos el documento, ¿sí? Ya tenemos ahí hablando específicamente de todas las características generales del documento para identificar si ha sido o no ha sido alterado, ¿no? Sí. Lo que nos solicitan es identificar si es auténtico o no es auténtico, y de ahí pues ya rendimos con todo el análisis previo que se realiza, todo el estudio a profundidad para dar una respuesta o llegar a una conclusión ya determinante. Entonces, esas son todas las características en el caso de las ramas a las cuales realizamos el estudio. Sí, antes de continuar con este tema que la verdad me parece muy importante, me gustaría recordarle a la gente
que tenemos el servicio de Justiciatel, comunicándose al 800-719-2232, donde con gusto los van a atender para pues resolver cualquier duda que tengan, ¿no? Si tienen alguna duda de este tema o de algún otro, pueden comunicarse y los atenderán con mucho gusto. Licenciada, entonces, ¿podría explicarnos la diferencia de la criminología y la criminalística? Claro que sí. Bueno, en primera, esta materia o este tema, en práctica y en campo, se llega a confundir, ¿no? Me ha tocado asuntos donde solicitan una pericial en materia de criminología, cuando realmente era criminalística o viceversa. Entonces, la criminología va a estudiar o tiene 4 ejes rectores, que es el delito, el delincuente, la víctima y el control social, ¿no? Control social, es decir, todo lo que corresponde a las conductas, para poder realizar la identificación de la etiología del delito. ¿Sí? Es una cosa muy diferente a trabajar con criminalística. Criminalística, vamos a realizar un estudio tanto reconstructivo e identificativo de todos los indicios que se localizan en el lugar. Cuando yo me refiero al lugar, abarcamos en todo hecho, ¿no? O donde ocurre algún delito, pues siempre van a quedar huellas, van a quedar algunas características que van a ser determinantes para poder identificar, ¿no? El posible autor o autores, ¿no? Autores del delito. Entonces, esa gran diferencia que hay entre la criminología con la criminalística, pues es totalmente 2 campos diferentes, ¿sí? Uno, por un lado, que la criminología vemos la etiología del delito, por qué la persona o qué lo motivó a cometer algún delito, esto con la finalidad de poder realizar una prevención, un tratamiento. Actualmente, bueno, se habla mucho de la readaptación social, ¿no? Donde todos los internos que están, se pretende que una vez que salgan, pues vuelvan dentro de una sociedad, ¿no? Entonces eso es muy importante, que lo aborda el campo de la criminología. Y en la criminalística lo que hacemos es ver, analizar, investigar todos los indicios que están asociados al hecho que se está investigando. Ok, entonces, ¿cómo intervendría en las 2 partes un perito en un proceso judicial, tanto en la criminología como en la criminalística? Bien, en la criminología, para que pueda intervenir el perito, pues va a intervenir desde el campo de la investigación del por qué cometieron el delito, ¿no? La etiología, repito, ahí tenemos la etiología del delito. ¿Qué lo motivó a esta persona a cometer el delito? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para la comisión del delito? En este sentido, dentro de un proceso judicial, pues va a tener esa intervención de la individualización de la pena, ¿sí? ¿Para qué? Para clasificar, también es importante clasificar a la persona que ha cometido el delito, porque no es lo mismo una persona que tenga mayores factores criminógenos a una persona que sus factores criminógenos sean mínimos, o lo que conocemos en criminología como factores de riesgo, ¿no? ¿Cuántos son esos factores de riesgo para que esta persona vuelva a cometer un delito? Entonces ahí estamos hablando de una clasificación, de una individualización. Y en el caso de la criminalística, actualmente pues las pruebas periciales, ¿no? Las pruebas periciales ya son muy importantes dentro de ese proceso para el análisis de todos los indicios para identificar al posible autor o autores, es decir, si va a corresponder o no va a corresponder a la persona que dice cometió el delito. Entonces también en este caso influye esa información que nosotros vamos a obtener para darle auxilio al juzgador, y con todos los conocimientos especializados va a poder determinar, ¿no? o a llegar a determinar su sentencia, todas las características para poder dar esa comisión de ese delito. Entonces tenemos ahí toda esa intervención de
del Hace un perito. momento mencionaba que en el aspecto de la criminología es una investigación, ¿no? ¿En qué está sustentada esa investigación? O sea, ¿ya se le dio como una carpeta y entonces ahí donde ustedes analizan o cómo sería el proceso? Más o menos, ¿podría explicarnos? Bien, en el sistema, bueno, para empezar nosotros intervenimos en el sistema inquisitivo, hay que aclarar esa parte. Ya tenemos previamente toda la información ya que auxiliamos al juez, el juez es quien nos va a solicitar, solicitamos también en este caso todo su expediente de la persona, tanto el que tienen en el juzgado como en el caso de la entrevista que se tiene que hacer dentro del cerezo o un ceferezo, dependiendo el caso. ¿Para qué? Para poder realizar una observación, ¿no? Es muy importante tener el contacto, en este caso con la persona, para ver todas las características, todas las gesticulaciones, toda la información, sobre todo corroborar esa información que tenemos de primera mano con lo que la persona nos está diciendo. Después, tener también la intervención con el área jurídica del centro penitenciario o del cerezo para poder identificar qué es lo que ellos ya tienen, cuáles son sus antecedentes, todo lo que conlleva al área de trabajo social, al área de psicología, ¿sí? Cómo se está desempeñando dentro de ese ámbito del centro penitenciario, para poder posteriormente, ya con toda esa información que tenemos, dar una información o llegar a una conclusión. Que aquí lo que se solicita o lo que se nos ha solicitado es determinar los factores de riesgo, ¿no? Si esta persona, por qué cometió el delito, prácticamente es el por qué cometió, qué lo motivó, qué características tenía, bajo qué circunstancias, ¿no? Lo que conocemos como los factores criminógenos que pueda tener esta persona. Entonces, ¿es necesario un criminólogo en un proceso penal? Sí, definitivamente yo considero que sí es importante, porque si lo que nosotros, o dentro de nuestra Constitución, ¿no?, nos dice lograr la readaptación social, por ende se le debe también dar esa prioridad de la etiología del delito. ¿Por qué? ¿Sí? Siempre es el por qué cometió ese delito. ¿Para qué? Para poder dar futuros tratamientos o prevenciones, ¿no? Las características de la prevención, y con el momento que esa persona salga pueda desarrollarse o pueda tener una conducta positiva con todos los miembros de una sociedad, ¿no? Entonces, para mí sí es importante que un perito criminólogo esté dentro o inmerso dentro de un proceso. ¿Ese apoyo se da cuando las personas están dentro de un reclusorio? Sí. En el sentido de que la intención es saber por qué cometió el delito, ¿no? Una vez que se sabe que cometió el delito, la intención es brindar el apoyo necesario. Sí, así es, brindar todo el apoyo principalmente, y esto apenas está también incursionando, donde los centros penitenciarios o todo lo que es el cerezo, los ceferezos, cuenten con un departamento de criminología, ¿sí? Para que esta área se encargue, claro, siempre con todo el estudio y todos los expertos que lo acompañan, como mencionaba yo hace un momento, el perito psicólogo, trabajo social, el perito médico, todas estas especialidades son importantes dentro del área de la criminología. Entonces, una vez que ya se cuenta con esa información, para poder dar un tratamiento, ¿sí? Dar un tratamiento y se pueda lograr la readaptación, ¿no? Que esa es la finalidad, así es. Bien, ¿por qué mucha gente tiene el concepto de que un perito es la persona que va a recoger un cuerpo? ¿Podría explicarnos si sí existe eso, pero no pertenece al Poder Judicial, o cuál es la diferencia? Sí, eso es muy importante, ¿no? Nos dicen en criminalística, así como en esta cuestión, que es exclusivamente levantar un cuerpo, ¿no? El levantamiento de un cuerpo. Sin embargo, el perito criminalista, y hablando específicamente de lo que hacemos en el Poder Judicial, hacemos parte de lo que es la criminalística de gabinete, ¿no? Hablamos de dos campos. Hay criminalística de campo, el cual va a realizar la investigación, todo lo que es el procesamiento en el lugar,
¿sí? Ahí todo lo que conlleva levantamientos, a recolección de los indicios, ¿sí? Todo es el procesamiento dentro y en el espacio, en el lugar específicamente. Y ya en el caso de criminalística de gabinete que hacemos nosotros, ya tenemos la información previa, ya tenemos una información tanto del fiscal o del Ministerio Público y de las partes, ¿no? Y eso es lo que motiva la intervención del perito tercero en discordia, que nosotros como peritos judiciales somos peritos terceros en discordia. Entonces, previamente ya hubo un estudio, el cual tenemos conocimiento de toda esa información, realizamos el análisis, ¿sí? Basamos todo nuestro estudio para poder dar un resultado, ¿no? Entonces, prácticamente en el caso de levantamuertos, en el caso de levantamuertos, pues no lo hacemos, no hacemos esa parte. Hacemos criminalística de gabinete, es importante señalarlo, sí. Y ya la criminalística de campo lo hace Fiscalía, ¿no? Fiscalía se encarga de ese estudio. Dentro del Poder Judicial se habla mucho de la cadena de custodia. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, dentro de la cadena de custodia, en criminalística actualmente y dentro de un juicio acusatorio adversarial o ya del juicio acusatorio adversarial, tiene relevancia dado que se va a iniciar desde el procesamiento, desde que se empieza el procesamiento del lugar hasta que llega a juicio, ¿no? O hasta que la autoridad determine ya su conclusión. Por lo tanto, el tener un control, porque eso es la cadena de custodia, un sistema de control, de registro de esos indicios, ¿sí? Para garantizar el principio de mismidad, es decir, si ese indicio que fue levantado de primera mano, ¿qué espacios o dónde ha estado ese indicio? ¿Quiénes ya lo tuvieron? ¿Quiénes tuvieron contacto con ese indicio? ¿Qué hicieron con ese indicio? Para que este indicio, una vez que ya se realiza el procesamiento, es decir, ya se realiza el análisis, ese indicio tenga el carácter de una evidencia, ¿no? Okay. Y esa evidencia es la que va a llegar a juicio, ¿no? Y esta importancia versa en que vamos a tener toda la información previa de qué sucedió con este indicio. Entonces, esa importancia que va a tener la cadena de custodia, sobre todo para evitar posibles manipulaciones, contaminación del indicio y podamos, en el caso de llegar a juicio oral, pues no tenga una certeza, ¿no? de que efectivamente haya sido el indicio que se levantó en primera mano. Sí. Entonces, sí. Ok, antes de conocer qué es lo que necesita un criminólogo para realizar un dictamen, quisiera nuevamente recordar a la gente que pueden comunicarse a Justiciatel 800-719-2232. Con gusto se les va a atender, no duden en llamar. Licenciada, entonces, ¿qué necesita un criminólogo para realizar un dictamen? Ok, para realizar el dictamen necesitamos conocer toda la información previa de su expediente, tener contacto con todo lo que haya en su expediente, para posteriormente realizar una entrevista, ¿no? Vamos a realizar una entrevista al interno o el PPL, realizamos una entrevista, se realiza una observación también de la persona, tener información de su expediente penitenciario, en el cual vamos a encontrar todos los elementos, tanto del área de trabajo social, del área de educación o de pedagogía, que también es muy importante, de los trabajos que ha desempeñado, si ha tenido alguna falta, cómo ha sido su conducta dentro de del tiempo que haya llevado. Entonces se debe tener toda una información integral para poder llegar a realizar un dictamen pericial, ¿no? Que ese dictamen pericial tiene que estar fundado y motivado para poder dar toda la pauta al juzgador y que cuente con una información técnica científica. Okay. ¿Ese dictamen se integra entonces a una carpeta de investigación? No. En el caso de nuestra intervención, como repito, lo integran en el área, en su expediente. Okay. Se integra en el expediente, dado que pues somos auxiliares del juez o somos auxiliares del juzgador, entonces esa información la integran en su expediente. Ok. ¿Y en el juicio acusatorio adversarial es relevante la participación del perito en criminalística?
Sí, sí es relevante porque va a realizar un estudio de todos los indicios, por lo tanto, pues ya es una prueba científica, una prueba pericial, que es vital para poder desarrollar toda la comisión del delito, ¿no? O para poder determinar cómo pudo haber ocurrido los hechos, del antes, durante y después, y el juzgador o todo lo que son los jueces tengan esa información para poder utilizarlo en, pues ya sea en un sentido favorable o no, dependiendo del caso. Entonces va a aportar los elementos científicos dentro de esa investigación. Sí. ¿Y cuáles son los conocimientos que debe tener un perito en criminalística? El perito en criminalística va a tener conocimientos integrales de física, química, matemáticas, vamos a conocer de medicina, vamos a conocer de grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, áreas del derecho, en este sentido, características en medicina, bueno, las características de las lesiones, de armas de fuego, armas blancas, conocer las características de vehículos también, qué características tiene, pero en este sentido, para el apoyo de la criminalística es importante conocer todo lo referente a las características de las lesiones, ¿no? Para poder, al momento de realizar un estudio, si bien es cierto, nosotros nos vamos a apoyar con otras especialistas, vamos a retomar toda esa información que vamos a cotejar también para integrarlo bajo los principios que nos rigen la criminalística y dar un resultado concreto. ¿Podría ejemplificarnos así cómo llegan, o sea, esos conocimientos, cómo los ponen en diferentes ejemplos? ¿Podría ser? Claro que sí. Por ejemplo, en las áreas, en un caso, ¿no? En un caso de un homicidio por arma blanca. Un homicidio por arma blanca, vamos a conocer cuáles son las características de esa lesión. ¿Quién nos lo va a dar? El perito médico, ¿no? El perito médico con la necropsia, pues vamos a tener esa información, pero ahí lo plasma, ahí está plasmado la información. Sin embargo, nosotros ya vamos a retomar esa información, vamos a identificar si dentro de ese expediente tenemos indicios, ¿sí? Hablando, por ejemplo, si es un arma blanca, bueno, si está el cuchillo, las manchas hemáticas, muy importantes, las manchas hemáticas, qué características tienen esas manchas hemáticas, cómo es que se encontraba el cuerpo, en qué posición se encontró el cuerpo, para poder determinar, ¿sí? Con toda esa información, qué características ocurrió, cómo ocurrió, es decir, la posición víctima-victimario, si corresponden esas lesiones con una lesión producida por un arma blanca, hablando específicamente un cuchillo. Si tenemos un cuchillo de una hoja filosa, ¿no? Y un cuchillo de sierra, un cuchillo de cocina, ahí tenemos dos características, ambos son armas blancas, sin embargo la característica es específica. Sí. Y si esa característica no se reproduce en las lesiones, desde ahí empezamos a determinar que ese indicio pues no corresponde, ¿no? Entonces, identificar ahí todas las características. Por el número de lesiones que también presenta el cuerpo, la ubicación de las lesiones, poder determinar la posición víctima-victimario. Si hubo una lucha previa, es decir, lucha forcejeo, si forcejearon, si la persona se encontraba en un plano diferente, en un plano de bipedestación, es decir, si ambos estaban parados, si alguien estaba por arriba de esta persona, sobre todo en lugares donde hay pendientes, ¿no? No es lo mismo estar en una habitación que encontrarse en una calle con una cierta pendiente. Entonces también eso es una información importante para poder llegar a determinar, ¿no? La posición víctima-victimario, la mecánica de hechos. Pero en todo este caso, la criminalística tiene principios que fundamentan el dicho. Específicamente, bajo los principios de correspondencia de características, hay un principio que rige también la criminalística, que es el principio de intercambio. Un pionero, hablando un poquito de términos generales, que fue Edmund Lockhart, el pionero del principio de intercambio, y nos dice que siempre una persona esté en contacto con alguien o con un lugar, siempre va a haber una transferencia. Sí. Entonces, si alguien no tocó el cuchillo, pues no va a haber esa transferencia.
Entonces, si hay ese intercambio, va a haber un análisis previo para poder determinar si corresponde o no corresponde, ¿no? Ese es un elemento fundamental para poder decir, bueno, es que esta persona sí tuvo en sus manos el cuchillo, ¿no? O no lo tuvo, ¿no? Y eso es importante porque se llega a juicio y ahí es donde se determina, bueno, la participación, ¿no? La participación del autor o los autores en la comisión de ese hecho. Muy bien, licenciada, pues creo que es un tema bastante importante y que ahora que vino nos queda muy claro, porque creo que como no conocíamos muy bien, justamente le comentaba hace rato que parecía que solo tiene que ir a levantar cuerpos, pero no es eso. Sí. El trabajo es pues muy, muy pesado y implica muchas ramas, ¿no? Y pues muchísimas gracias por haber venido y habernos explicado esto. No sé si quiera decir algo más. No, pues muchas gracias a todos y gracias también por la invitación y sobre todo dar a conocer que la Dirección de Periciales pues tiene su cuerpo de peritos y en este caso tenemos el área de criminalística, el área de criminología, que realizamos toda una investigación para auxiliar al juzgador en la administración de justicia. Entonces es muy importante que conozcan también, pues ya más o menos a grandes rasgos, comenté qué es lo que hacemos, porque sí, como bien lo comentabas, se desconoce, ¿no? Que el Poder Judicial tiene su cuerpo de peritos. Sí. Y estamos directamente inmersos en apoyo a lo que la autoridad solicite o en este sentido al auxilio del juez. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más. Recuerden comunicarse a Justiciatel 800-719-2232 si tienen alguna duda. Nos vemos hasta la próxima.